Muy bien, 8:47, seguimos aquí, la música característica, sí, nos indica Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa, nos presenta a nuestros columnistas en el día de hoy, a esta hora de la mañana, Constanza Schoenhout, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Cristian Valenzuela, muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Ya luego se incorpora también Quique Mujica a partir de las 9 de la mañana. Así es que comencemos de inmediato con los temas de conversación, de política, de actualidad. Constanza, ¿qué joyita nos traes a la mesa para iniciar la conversación? Yo quisiera retomar el tema de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Creo que el informe de ayer y digamos, las distintas reacciones que han surgido nos llaman, y al menos a mí me generó la curiosidad y la necesidad de mirar hacia atrás y darle una vuelta, darle una revisión a lo que han sido las comisiones que se han levantado en gobiernos anteriores. Entonces, lo primero es que hay un recuento de cerca de 35 comisiones desde el regreso a la democracia de distintos temas que han tratado de abordar o globalmente o parcialmente el conflicto con el pueblo mapuche o en general la relación del Estado con los pueblos indígenas. Y hoy día quería revisar, me centré en tres específicamente. La Comisión por la Verdad Histórica y el Nuevo Trato, que se presentó el 2003 en el gobierno de Lagos, la Comisión Asesora Presidencial de Michelle Bachelet II, el 2016, el Acuerdo para el Desarrollo y Progreso de la Araucanía de Piñera, el 2018, y ahora la Comisión por la Paz y el Entendimiento de Boric, 2025. Al menos contamos 20 años de que se están convocando comisiones para buscar una solución integral y de largo plazo a este tema. Y creo que todas las comisiones, cuando uno ve el mensaje central, tienen por objetivo lograr un acuerdo político transversal. Entonces, todas han sido comisiones que incorporan al mundo académico, representantes de distintos sectores, del mundo empresarial, de las comunidades mapuche, etcétera. Los integrantes se han buscado de distintas maneras. La Comisión por la Verdad Histórica y el Nuevo Trato fue presidida por el expresidente Patricio Lagos. Después, la Comisión Asesora Presidencial de Michelle Bachelet fue presidida por Héctor Vargas, obispo de San José de Temuco. Después, la de Piñera fue liderada por un comité de ministros, en particular por Alfredo Moreno, que era ministro de Desarrollo Social y que hoy día es copresidente de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que es copresidente con Francisco Guanchumí, es decir, una nueva fórmula de dos personas que representan visiones distintas para poder encontrar eso. Y cuando tratamos de buscar los puntos que hay en común, la verdad es que hay varios puntos que se repiten en todas estas comisiones, integradas, dirigidas, con una visión distinta, pero, por ejemplo, todas hacen el reconocimiento de que aquí hay un problema histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y se parte de la base, entonces, de no nos hagamos los locos con este problema y tratemos de buscar una solución. Y creo que eso es clave porque ninguna de las comisiones lo minimiza. Lo segundo es que todos consideran un enfoque multicausal. Es decir, todos consideran, ok, por un lado está el tema de la seguridad, pero además necesitamos hablar de desarrollo, necesitamos hablar de reparación, necesitamos hablar de tierra, necesitamos hablar de agua, necesitamos hablar de reconocimiento. Y entonces ahí, algunas de las propuestas que han sido destacadas del informe que se entregó ayer en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, una de ellas es el reconocimiento constitucional, ¿no? Y cuando uno mira todas estas comisiones, todas tienen el punto del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. La fórmula distinta, pero por ejemplo yo miraba la comisión que fue presentada en el gobierno de Sebastián Piñera y planteaban incluso una adecuación de las bases curriculares para integrar la visión de una educación intercultural, ¿no? Entonces la visión de la interculturalidad y del reconocimiento de que existen los pueblos originarios y que son parte de la nación chilena es fundamental. Lo segundo es la importancia del abordaje del problema de las tierras. Y ahí tú lo comentabas, Ramón, anteriormente. Si seguimos con el procedimiento actual, vamos a perpetuar este tema otros probablemente 160 años más y no podemos pensar un Estado que patea un problema un siglo, ¿no? Finalmente, la institucionalidad política y el desarrollo económico. Entonces, algunas reflexiones que quiero dejar de la propuesta que se presentó ayer es que, primero,
se entrega una mirada integral que no se centra solo en la realidad del pueblo mapuche, en la zona de la Araucanía, en la región de los ríos, los lagos y Biobío, sino también incorpora la visión de los problemas que estamos viendo ahora, por ejemplo, de las víctimas de la violencia rural, como se denomina, ¿no? Se recoge nuevamente la idea del reconocimiento constitucional, que es la parte básica de reconocer que hay un actor con el que se tiene que dialogar. Se aborda el problema de las tierras de forma bien responsable con todos los actores, y creo que esto es clave para evitar que se siga deteriorando la relación entre mapuche, no mapuche, agricultores, y para eso considerar plazos, considerar número de hectáreas, considerar un tribunal arbitral autónomo que puede ir resolviendo los conflictos que puedan surgir respecto de eso es fundamental. Y respecto a la institucionalidad, yo miraba hacia atrás, en algún momento se presentó, de hecho, en el informe de la Comisión del Gobierno de Sebastián Piñera, en ese momento Sebastián Piñera anunció la presentación de un proyecto de ley para la implementación de un ministerio de los pueblos indígenas. Hoy día lo que se dice es, vamos un pasito más atrás, presentemos el Consejo de Pueblos Indígenas como un espacio institucional, pero que es retomar un proyecto de ley que ya se discutió anteriormente y que tiene cierto consenso transversal. Entonces aquí, más que propuestas maximalistas, como se ha tratado de hacer, o de levantar algunas caricaturas, creo que lo que se buscó en esta comisión con propuestas súper concretas es, uno, no inventar la rueda, o sea, no partir con ideas demasiado novedosas, sino recoger lo que se ha hecho anteriormente, aprender de cómo fueron recibidas propuestas anteriormente. Y lo segundo que creo que da cuenta es que este es un problema de Estado, no es un problema que enfrente cada gobierno por sí mismo, es un problema que se tiene que responder de manera transversal, y ahí se requiere la disposición transversal a este tema, que con las primeras reacciones, incluso sin ver la particularidad de las propuestas, las reacciones negativas, cuesta ver que existe esa disposición de manera transversal. Yo creo que si queremos un cambio importante en este tema, junto a las medidas de seguridad que se han ido tomando para tomar también control de la zona, se requiere escuchar a los distintos actores que están presentes ahí y tratar de buscar soluciones de convivencia. Creo que incluso ahí el compromiso que se nombraba respecto del sector forestal también es clave. Se muestra que hay una disposición, porque si no la convivencia no va a ocurrir. Y ahí yo creo que no puede ser que después de pasan los atentados en la macrozona sur, se discute transversalmente el problema que hay en la macrozona sur y después se abandona el tema. No podemos dejar que eso pase de nuevo. Entonces, yo creo que abandonar el camino del diálogo, abandonar una propuesta que viene recogiendo de las comisiones anteriores, pero también con una participación de más de 5.000 personas en todo esto, es simplemente darle espacio a los sectores más radicalizados de lado a lado. Y para terminar, creo que esto no se trata de ser pro mapuche o pro empresario, es ser pro Chile, es ser pro las regiones de Chile, y creo que eso significa no hacernos los locos con este tema y buscar una solución integral de largo plazo de manera transversal, y creo que ahí la convocatoria a todos los sectores políticos para que podamos trabajar. Cristian Valenzuela, tu visión al respecto. Desde los sectores más radicalizados. Dicen que Chile firmó la paz. No, yo considero que con este informe Chile se rinde. Lo que llaman el acuerdo de paz y entendimiento, a mi juicio, no es una solución, sino que es una rendición disfrazada de multiculturalismo. No hay justicia, no hay verdad. Solo hay un relato oficial escrito a punta de atentados, amenazas y cobardía institucional. ¿De verdad alguien cree que esta propuesta habría existido sin los asesinados, sin miles de hectáreas incendiadas, sin años de ataques terroristas a agricultores, carabineros y trabajadores rurales? ¿Sin que el Estado, a punta de fuego, aprendiera que en Chile quien quema gana? Son más de 4.000 millones de dólares en tierras, privilegios políticos y una institucionalidad paralela diseñada para un grupo específico. Y las víctimas, bien gracias. A las víctimas se les ofrece una compensación, terapia, una placa simbólica y el olvido. A los victimarios el poder, el autogobierno y los recursos. ¿Y saben qué es lo más grotesco? Que mientras el gobierno y la comisión dicen buscar el reencuentro, quienes controlan los territorios liberados siguen dictando las reglas con un fusil en la mano. Ahí está Keipuul, el anfitrión del presidente Boric cuando visitó Temucuicui, amenazando con repeler por la fuerza cualquier ingreso a ese territorio liberado, según el presidente, incluso si va acompañado de fuerzas militares.
Ahí está Yaitul, desde la cárcel, celebrando la debilidad del Estado como una victoria política y amenazando con que la lucha va a continuar. Ahí sigue Wen Chuyán, prófugo desde hace más de 1300 días, protegido por una comunidad donde el Estado simplemente no entra, ni en este gobierno ni en el anterior. ¿Eso es paz? Para mí eso no es paz. Es un Estado en retirada, una república donde los violentos se sientan a negociar mientras los pacíficos hacen fila para no ser olvidados. Y mientras todo esto ocurre, el presidente Boric sonríe, la izquierda aplaude y algunos sectores de Chile Vamos se suman a la firma, porque en su lógica algo hay que hacer. Claro, algo hay que hacer. Menos enfrentar a los que matan, queman y violentan la zona. Menos imponer la ley. Menos defender la autoridad del Estado. El problema de fondo de esto, a nuestro juicio, o a mi juicio, es que en Chile hoy día la violencia no solo se tolera, sino que se institucionaliza. No se combate, sino que se premia. Se legisla en función de ella. Se reparte presupuesto para evitar que el conflicto vuelva a explotar. Pero lo que no entienden en esto es que la paz que nace del miedo no es paz. Es silencio, es sumisión. Es una tregua armada, no una reconciliación. Y lo más terrible es que esto no va a terminar bien. Porque si esta forma de hacer acuerdos en Chile, mañana otro grupo armado va a exigir lo mismo. Y el Estado una vez más va a arrodillarse. No hay paz sin violencia, dicen algunos. Pero esa frase esconde una amenaza. Si la violencia funciona, la paz se convierte en un chantaje perpetuo. Y ese es el país que estamos hoy empezando a habitar. Mi mirada tiene que ver con que todo lo que no dice este informe respecto de la grave crisis de violencia que se vive en la Araucanía desde hace muchos años y que no se resuelve obviando el tema, dejándolo escondido. Hubiéramos puesto el nombre Acuerdo para la Repartición de Tierras y hubiera sido un contexto distinto. Pero ser parte de un acuerdo que supuestamente va a lograr la paz y el entendimiento con esta respuesta, al menos yo no estoy de acuerdo. Vaya. Esto va a dar para mucho más porque evidentemente que va a generar aquí el debate en nuestros panelistas, pero como llegamos a las 9 le vamos a colocar una pausa que corresponde a esta hora porque ya veo como... Y volvemos a hablar del cónclave. No, vamos a volver a hablar del cónclave, vamos a retomar el tema porque claramente hay posiciones bastante encontradas al respecto sobre una materia que ha estado en discusión durante tanto tiempo y que al vislumbrarse una propuesta genera este tipo de reacción. Mesa Central, Tele 13 Radio. Volvemos con la conversación de política de actualidad con nuestros columnistas en el día de hoy. Se incorpora, como siempre, a esta hora, Quique Mujica. Buen día, Quique. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir hablando, evidentemente, porque el tema quedó planteado. Siempre hay diferencias notorias en la apreciación de nuestros columnistas, pero hoy día a mí me da la impresión que más que nunca, y sobremanera, a raíz de la propuesta presentada para el gobierno respecto de la Comisión para la Paz y el Entendimiento en la Araucanía, porque Constanza Schoenhardt lo valoró profundamente al comienzo y Cristian Valenzuela señala que esto es no es paz, sino que es rendición. Resumidamente, para continuar con el debate, Connie, la palabra es tuya. Vamos a ver si la convencimos, ¿no? No. Para nada, está claro que no. No, lo primero es que no solo valoré el resultado de este informe, y por eso hice el ejercicio de revisar las comisiones anteriores, porque hago una valoración del esfuerzo que se ha hecho desde Patricio Aylwin en adelante para poder llegar a una solución respecto de esto. Segundo, me llama no sé si me llama tanto la atención, pero sí me parece, digamos, cuando uno analiza el comportamiento del Partido Republicano, es difícil entender dónde está la coherencia, ¿no? Primero, firmaron la convocatoria, integraron a una senadora de sus filas a esta comisión que se llama Comisión por la Paz y el Entendimiento. Entonces, después concluir que nunca íbamos a lograr la paz y el entendimiento, bueno, entonces debieron haberse arrestado desde el principio, ¿no? Lo segundo es, el segundo proceso constitucional fue liderado mayoritariamente por el Partido Republicano, que junto a la UDI, RN y Evópolis tenían los 2/3 para poder aprobar esa propuesta constitucional. De hecho, la propuesta que salió a defender Kast, ¿no? Y ahí hay 3 artículos que hacen alusión a pueblos originarios y que se relacionan con lo que está considerado en este informe. Se reconocen los pueblos originarios a nivel constitucional, estableciendo que se reconocen como pueblos dentro de la nación chilena y que se debe respetar y promover sus derechos individuales y colectivos. Y además se presenta una norma para promover la participación de los pueblos indígenas en el Congreso.
O sea, yo pregunto al tiro, ¿estamos de acuerdo con eso o no? Porque eso está dentro del informe y me parece que es un avance y que va en coherencia con lo que se ha hablado antes. Lo segundo, quiero sí valorar el rol y la decisión de la senadora Gloria Aravena, que integró, digamos, como senadora del Partido Republicano, senadora por la Araucanía, y que finalmente decidió renunciar al Partido Republicano para sostener la posición de que este era un acuerdo necesario, suficiente para poder avanzar, para dar el primer paso hacia una solución integral. Lo segundo es que el informe sí hace alusión en términos de diagnóstico a la situación de violencia rural, considera medidas súper sustantivas en materia de reparación de víctimas, y establece también cuáles son las otras condiciones que se viven también en la región. La pobreza, los límites legislativos e institucionales para poder avanzar en desarrollo, y me parece que si no abordamos todas esas dimensiones, entonces ¿qué? Y por último, creo que esta idea de que basta decir que uno quiere erradicar la violencia fuera suficiente, como si bastara llegar a la presidencia a firmar un decreto y se acabó la violencia, bueno, eso sería mucho más fácil. Yo creo que para eso el Ministerio de Seguridad Pública, que se creó, va en la línea de poner firmeza en el combate al crimen organizado, y hubo una actualización, digamos, de legislación, incluyendo de la ley antiterrorista. Se han tomado medidas importantes en esa zona. La justicia ha hecho lo propio en la persecución y en la sanción de personas involucradas con delitos. Pero yo escucho acá a Cristian y leo la carta de Héctor Yaitul y los veo oponiéndose con el mismo ímpetu a la posibilidad de llegar a un acuerdo transversal en materia de diálogo y democracia. Cristian. Sí, primero, me voy a sacar con lo de Yaitul al final, pero respecto de participar o no, bueno, si es parte de la democracia, nosotros nos dicen que nosotros nos restamos de todo, y esto o el acuerdo de seguridad en su minuto es prueba evidente de que nosotros estamos disponibles a conversar, ¿ah? Y por lo tanto estamos disponibles a buscar un acuerdo de paz, pero cuando el acuerdo de paz no se refiere al problema principal, a mi juicio, que vive la región, que es el terrorismo, sino que hace una mención muy vaga y divaga sobre reparto de tierras, nueva institucionalidad, nuevos ministerios, nuevas agencias, y no habla del tema de fondo, que es el tema de la seguridad, a mi juicio. Tenemos legítimo derecho de no respetarlo. Respecto a la posición de la senadora Aravena, creo que ella ha dado varias entrevistas, tiene su posición, pero ella es representante del partido, no es representante, o sea, no es una persona autónoma, y por lo tanto el partido tiene legítimo derecho a tener una posición distinta, y si ella al final del camino toma otro, ella tendrá que explicarlo mejor. Respecto a la comparación de lo que decía el Consejo Constitucional, y por qué entiendo que Navellán habla de algo de los tintes octubristas, esta relación, porque la Convención Constituyente hablaba, entre otras cosas, de muchas naciones, plurinacional, hablaba de no solo respetar y promover, de garantizar los derechos individuales y colectivos. Garantizar, que es la misma palabra que usa esta comisión. El Consejo solo habla de respetar y promover, y siempre en el marco de la unidad del Estado. En cambio aquí se habla de naciones, se habla de, literalmente, para que después no me digan que hago promoción de fake news, relacionamiento en un plano de igualdad y respeto recíproco, entre partes, como si fueran iguales. Yo no lo considero así. Respeto legítimamente a las personas, como el presidente Boric en su minuto, no sé si ha cambiado o si va a cambiar a futuro cuando deje la presidencia, que iba a los territorios liberados, que era Temucuicui, que reconoce que ellos tienen la autonomía. Se establece el principio de autogobernanza. Y yo busqué, porque no soy experto ni en derecho indígena, ni en derecho constitucional, ni en derecho internacional, pero busqué, y el principio de autogobernanza habla del autogobierno, habla de la posibilidad de que estas comunidades tengan su propia institucionalidad en relación de igual a igual con el Estado. Nada de eso estaba en el Consejo anterior y en la propuesta constitucional que se promocionó ese minuto. Entonces, comparar eso no tiene nada que ver. Y yo al menos, más allá del poncho, que no es muy mapuche, no puedo estar más lejos de Yaitul. Porque Yaitul, al igual que algunos miembros de la izquierda, muchos de los cuales lo fueron a visitar a la cárcel, o sea, sin ir más lejos, la senadora Campillay, que entiendo que es senadora cercana a este gobierno, fue a visitarlo el año pasado. ¿Cómo se llama? El presidente Boric abogaba por Celestino Córdoba. Por Celestino Córdoba, que fue condenado por el asesinato del matrimonio Luxis Macay hace casi una década atrás. Y él hablaba de territorio liberado por los mapuches. Fue a visitar al señor Queipul. No hice la cita a Queipul por ocasión. Fue su anfitrión en Temucuicui. El mismo que está amenazando con seguir con la violencia ahora. Entonces, yo no puedo estar más lejos del señor Yaitul,
porque yo no creo en la violencia como método de acción política, sino que creo que la política debe hacerse cargo de la violencia, y es algo que claramente ni este informe ni este gobierno han hecho en la Araucanía. Quique. Ya, del discurso de Cristian deduzco que para ustedes, para los republicanos, es más importante o primero en la cadena para resolver el problema en su integridad a abordar el tema de la violencia mapuche, ¿no es cierto? Por cierto, Ya. O sea, violencia en la zona, porque es que ya... llevamos 3 años en estado de Ya. excepción en un Perfecto. país que no es normal. Eso no es Lo normal. que yo valoro del informe es que propone medidas concretas, te gusten o no te gusten. Hacen un catastro, por primera vez consolidan algo que no estaba consolidado, es decir, son 400.000 hectáreas, son 3.500 millones de dólares. Entonces, mi pregunta, si ustedes privilegian el fin de la violencia o por lo menos morigerarla para avanzar en lo otro, ¿qué harían distinto a lo que está haciendo el gobierno? Estado de excepción militares allá, han detenido a Yaitul, han detenido a lo otro. Entonces, ¿qué habría que cambiar si ustedes fuesen gobierno para morigerar el tema de la violencia allá? ¿Qué harían distinto de lo que hay? Bien concreto, por cierto. Yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo del problema de la violencia de una manera distinta como se ha hecho cargo hasta ahora. Y Y esto es una concepción, lo decía pero ¿qué es lo distinto? nuestro presidente el día de ayer. Esto literalmente tiene connotaciones de un conflicto armado entre el Estado y grupos que están fuera del Estado. Y tienen que enfrentarse de otra manera, porque con 3 años de Estado O sea, de excepción, militares, es que ya están los militares controlando esto. Pero si el estado de excepción no fue suficiente, tenemos que pasar a una etapa de estado de sitio. Estado de sitio. ya. Absolutamente. O sea, Temucuicui es hoy día un territorio donde el Estado no puede entrar, literalmente. Y no quiero culpar exclusivamente al presidente Boric. No entró ni en este gobierno ni en el anterior. Para mí eso es insostenible. No es sostenible. Para mí eso es una urgencia. Este tema es un tema que lleva cientos de años, decenas de años. Es un tema grave y complejo que requiere soluciones integrales. Y puede que este informe tenga elementos que aportan en esa línea. Pero lo urgente es que no puede haber un lugar en Chile donde el Estado no pueda entrar. Y esto no es solo el censo, porque el censo no entró en los últimos 2 censos. Es el censo, es la salud, es la policía de investigaciones, es las Fuerzas Armadas. Ya, entonces No pueden entrar. Estado de sitio primero antes de discutir todo lo O sea, no puede haber un territorio en Chile que tenga el carácter deliberado, avalado por actores políticos y avalado por grupos que están al margen de la ley. Para mí eso es sostenible. El señor Huenchuyán lleva 1.300 días prófugo. Podemos discutir las condiciones de esa sanción del juzgado, porque lo llama todo lo que quiera. Pero ese señor lleva 1.300 días donde el Estado de Chile, en su territorio, y todos saben dónde está. El señor Huenchuyán se nos está mirando, está en Temucuicui. Entonces, cuando el Estado no se pone las pilas y no pone esto como la primera prioridad, ha renunciado a su capacidad de ejercer la autoridad en todo el territorio. Entonces, estado de sitio y después conversamos lo otro. Bueno, y si hay armas, si hay grupos armados, que todos los días, porque ha bajado la violencia, si nadie lo niega. Pero por supuesto, pues si tenemos militares controlando las carreteras, eso no es normal. Nadie quiere vivir en un estado policial, pero vivimos en un estado de emergencia. Sí, o sea, Connie. algunos puntos que yo comparto. Uno, no es normal. Bueno, por eso se viene hablando hace 20 años de cómo se resuelve el problema. Sí, que no es normal, no algo que nos dimos cuenta recién. Segundo, que no se ha puesto énfasis en el combate a la violencia y el crimen organizado que puede haber en la región. Tampoco es cierto. Y tú mismo lo dices, ha bajado la violencia, no solo porque hay más militares, sino porque también se han ido tomando medidas de diálogo y de articulación con las comunidades que sí quieren dialogar con el Estado, que sí quieren dialogar con el gobierno. Lo tercero es que yo sí comparto plenamente que no puede haber un lugar en Chile donde el Estado no llegue. Y eso significa garantizar los derechos humanos de las personas que están en esos lugares, y eso significa garantizar la soberanía, y eso significa garantizar que, a ver, aquí la fuerza pública está en manos del Estado, no está en manos de nadie más. Y yo eso lo comparto plenamente. Pero eso no lo creían Y hace creo- 4 años atrás. No, es que eso no es cierto, Pero cuando Cristian. el presidente de la No, República Cristian, va de si hay visita y algo- dice que este es un territorio liberado. ¿Liberado de No, qué? recuperado, Del que es Estado de Chile. distinto. No, liberado. No, después lo corrigió. Revísalo bien. Yo veo el mensaje. Revísalo bien. Lo voy a revisar. Pero quiero plantear, y por lo mismo es que esta posición, y que a mí que me revisen, es una posición que hemos defendido siempre. O sea, de hecho, nuestro rol es que el Estado sea un Estado social y democrático de derecho, que es lo que hemos defendido siempre, y eso significa tener control sobre todo el territorio nacional. Espérate, ¿Estado de sitio estarían de acuerdo si fueran gobierno? Son gobiernos. No, si fueran después, pues no, pues si ya no. No, somos gobierno y yo creo Si es de que... Inter el presidente, eso. O sea, primero,
creo que esa es una definición que tiene que tomarse en base a antecedentes respecto a los cuales yo no puedo decir aquí al aire como no estado de sitio o no estado de sitio. Para eso están los ministerios de seguridad, que tienen además el acceso a la inteligencia de carabineros, de los militares y de todos quienes son necesarios para saber qué es lo pertinente. Una postilla. Porque 7 aquí, de agosto del 2016, también, Gabriel Boric Font. Pero Cristian, Hoy, yo desde te que tú escuché, me emplazaste es y que te digo, escuché hoy todo el- estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui. Liberado. Si quiere corregirlo, y tú tienes cercanía a él, que lo haga hoy día. Pero ese tuit lleva casi 10 años y no lo ha corregido. Ya lo hizo. Pero para seguir, quiero desarrollar la idea. Dale. Gracias. Lo que yo sí creo es que cuando el Estado cierra los espacios de diálogo a aquellas comunidades y representantes de comunidades mapuches que sí quieren resolver el problema, que sí se ven afectados por los grupos mapuches radicalizados, que sí se ven afectados por el estigma que significa que exista Temucuicui, cuando el gobierno y el Estado se cierran a dialogar con esos grupos, también está fracasando. Y está condenando a quienes quieren democracia, quieren desarrollo en esa región, a que eso no exista. Entonces, ¿avancemos en medidas de seguridad? Sí, eso está radicado en el Ministerio de Seguridad Pública, que se acaba de crear además precisamente para darle profesionalismo. Pero ¿cómo aislamos a los grupos radicales? Eso no se hace simplemente renunciando al diálogo y las vías democráticas de solución. A ver, pero si yo... Y por último, perdón, estos son recomendaciones. Esto no es una ley, no es un decreto. Por tanto, la particularidad de las palabras, a lo que tanto énfasis puso Cristian, se pueden conversar. ¿Y saben qué tiene que conversarla? El Congreso. Y tiene que discutirse. Y estas recomendaciones van a tener una segunda instancia. Pero negarse a esto por 2 o 3 palabras que no nos gustan, me parece que es tener poca visión de futuro. Pero parece que son más que 2 o 3 palabras, porque al menos como lo presentaste al principio, Cristian, a mí me quedó dando vuelta mucho eso de la renuncia del Estado. O sea, rendición. Absolutamente. Es que lo que pasa es que cuando señalas tú en la propuesta que lo primero tiene que ser el tema de la seguridad, significa que eso es primero la capacidad que tenga el Estado Control territorial. del control territorial absoluto como condición sine qua non para poder empezar a conversar cualquiera de estas cosas que están propuestas acá. Por supuesto, uno ser absolutista, decir que el control territorial, el narcotráfico es un fenómeno que también ocupa territorio y todo eso. No puedes tener el control pero aquí estamos hablando de 3 años de estado de excepción, que ha permitido bajar los derechos, no ha permitido eliminarlos. Los grupos están ahí. Hace 1 año mataron a 3 carabineros y estamos investigando eso. Hay gente prófuga. Esto es del día a día. Si el estado de excepción se retira, yo estoy seguro que la violencia va a volver a aumentar. Y no tengo ninguna duda que este gobierno, cuando deje de ser gobierno, ¿pero tú crees que el único problema que existe en la región? va a tener esa mirada de limitar la opción militar y policial de resguardo de la Araucanía. Va a volver a ese mismo discurso. Entonces, según no tengo tú, ninguna duda. con estado de sitio se resuelve el problema de 500 años. No, yo no estoy hablando Pero de es los que- 500 años. pero es Estoy que hablando del problema Pero es que de lo hoy día. único, pero Del lo problema único de que hoy día. está planteando es que el problema de hoy día se arrastra hace siglos. Sí. Si queremos ponerlo más acotado, se arrastra hace décadas. Sí. El problema hoy día Entonces, es que hay no un- puede hay un- ser que hay un- a nadie se le haya ocurrido Sí. un estado de sitio y ahí se resuelve. Bueno, por eso supuesto estamos- que es más Por eso complejo. estamos proponiendo un cambio distinto a lo que se ha propuesto en las últimas décadas en quienes gobiernan. Pero yo al menos soy de aquellos que yo creo en la democracia y creo que la democracia tiene instituciones, hay un Estado que funciona, una nación, y no puede dar un territorio que esté en manos de personas que están al margen Pero de la eso es el democracia. diagnóstico, y no para la eso solución. y para eso hay que tomar medidas mucho más duras para recuperar ese territorio. Pero es una cuestión solamente de prioridades en qué llevar primero para alcanzar absolutamente de los objetivos urgencia final. absoluta. Lo digo porque, dicho de otra manera, te pregunto, ¿tú consideras que es una candidez pensar que tal vez resolviendo o cediendo en ciertos puntos para lograr acuerdos mayoritarios permita aislar a esos grupos violentos? O sea, tú dices que primero hay que ganarle la guerra a esos grupos violentos y después conversar. Es de una ingenuidad total. Eso es. Es total. Y Es no se total. pueden ir en paralelo. No se puede ir en paralelo. Ya. Porque la carta de Yaitul, no me gustaría publicarla porque además la escribe de la cárcel, no sé cómo la manda, pero es totalmente la muestra de eso. Ellos son los que tienen el control hoy día. Los que estaban sentados a la mesa no son terroristas, me entiendo yo, no puedo afirmarlo, pero son entiendo personas. yo, por supuesto que no, pues. Bueno, por supuesto. Ok, entonces ¿con quién estás firmando tú?
No está firmando con las personas que hoy día tienen secuestrada la Araucanía, y Arauco, y los lagos, y los ríos. No repartamos las tierras en 30 años. Pasemos los 4.000 millones, que no sé dónde nos van a sacar, hoy día. Compremos todas las tierras. Yo te aseguro que al día siguiente va a seguir la violencia igual. Y peor, porque la señal que le estás dando tú a ellos es decir, miren, conseguimos esto. El señor Yaitul no habla de 250.000 hectáreas. Habla de la mitad de Chile y la mitad de Argentina. Esa es la realidad. Y ellos son los que tienen el control, incluso desde la cárcel. Tiene el control desde la cárcel hoy día y va a seguir teniéndolo después. Y los actores políticos que hoy día ingenuamente dicen que se va a resolver todo, yo le aseguro que el día de mañana, al igual como el titular del Diario Austral del día 17 de octubre del 2021, Gabriel Boric, militarizar la Araucanía solo genera más rencor y violencia. Bueno, él ha militarizado la Araucanía 3 años y va a criticarlo después cuando salga el gobierno. Yo solo quiero... es que de verdad me llama mucho la atención... O sea, partiste diciendo que no eres experto en derecho indígena, ni derecho internacional, ni nada de esto. Entonces, y yo tampoco. Entonces también pongamos un grado de humildad en la conversación, porque esta comisión no es solo una comisión que hayan sido integrada por actores políticos. Entonces, como la candidez que tú estás imputando a actores políticos, se la estás imputando a académicos, se la estás imputando a abogados expertos en el tema, a exministros de derecha, a senadoras de la propia región que conocen la realidad. Me cuesta creer que todos esos sectores diversos, con distintas miradas, con distintas trayectorias, con distinta formación, todos se estén rindiendo ante Héctor Yaitul, francamente, porque la región de la Araucanía es mucho más que eso, y que esos tienen que cumplir todas las condenas, por supuesto, que todavía tenemos que avanzar en persecución y sanción, por supuesto, y para eso tenemos instituciones que funcionan en esa dirección, pero también tenemos que ser capaces de buscar la integralidad de esto, porque lo que está en juego es el desarrollo de la región y es la convivencia entre los distintos actores que están en la región. No nos podemos hacer caso omiso de todo eso. Dado este escenario que se plantea en esta conversación, ¿no?, con la postura bien disímile, Quique, para finalizar, para ir cerrando, ¿tú ves que esto, que son propuestas, que son recomendaciones, que no es una ley, que no es algo imperativo que tenga que ser aprobado de esta manera, puede generar una derivada legislativa, que hay agua en la piscina, por decirlo de alguna manera, o visto esto no tiene por dónde? Yo creo que lo que podría hacer el gobierno es apurar la consulta indígena. Si la consulta indígena es favorable a la propuesta, ahí los que están en contra de la propuesta se les crea otro escenario. Hay un factor electoral súper importante. La 9ª también tiene elección parlamentaria este año. O sea, si no tuviera elección parlamentaria quizás sería distinto. Avanzar por una cuestión de temas de timing, de cronología, pero yo creo que el gobierno puede meter una base ahí con la consulta indígena, porque si le va bien, claro, va a parecer que los sectores que se resisten a esto no quieren llegar a acuerdo. ¿Cuánto afecta esto en la parlamentaria? No lo sé, porque por primera vez sería que grupos de derecha podría estar en oposiciones distintas con los electores de la zona que son mayoritariamente de derecha, o por lo menos que han votado derecha. Una nota, y tomando el llamado a la Connie a la humildad. Ojalá Connie esté equivocado. Ojalá que esa posición inicial la vamos a guardar y en 5 años más, en 10 años más, voy a ser feliz si estoy totalmente equivocado. Yo no creo que sea así. Pero si esto resuelve el problema, bienvenido sea. Esa es mi disposición a la apertura. Pero un punto al respecto, la senadora Carmen Grover Aravena, que la entrevisté, que está a favor del proyecto, ya me dice un tema que no es menor. Me dice, si usted va, porque le pregunté después, ¿y la zona cómo está? Porque ella es de allá. Me dice, si va a pasear por allá o va de viaje, no vaya donde hay banderas negras, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, ahí también hay un punto con que no puede haber control territorial de grupos que ni siquiera son pro mapuche, son, como dijo el fiscal Garrido, son gallos que venden armas, droga, y son delincuentes. Claro, son delincuentes y lavado de dinero. Eso está bien, pero no todas, es que por eso el problema es que abordar el tema solo nombrando los grupos radicalizados que son delincuentes es estigmatizar a todo el pueblo mapuche y a todos los pueblos indígenas. Y ese es el problema. No, pero es que eso no es cierto, pero ¿cómo no es cierto? Una forma ¿Se juntó el presidente con Keipool o no se juntó con Keipool? Y Keipool hace una semana amenazó al Estado de Chile. Para mí es vinculado. Y la primera ministra del Interior de este gobierno trató de ir a dialogar y sabemos cómo la recibieron, con balazos.
Ya, pues Y entonces, por- ¿dónde y está por la lo reflexión mismo, política del o presidente sea, de la República? Decir, pero- ¿sabes qué? Hace 4 años Pero o es hace que- 8 años está totalmente equivocado. Pero Cristian, Reconozco esta- eso como un paso para avanzar, quiero- pero no lo es he que hecho nunca. quiero volver a y ahí situar sigue la- el tuit. Quiero volver a situar la conversación. Estas recomendaciones, 21 recomendaciones, no son del presidente Boric. Son de una comisión donde participaron personas de todos los sectores políticos. Entonces, por eso, si hay una mayoría de personas y de sectores políticos que están diciendo, ¿saben qué? No es que esto sea, digamos, la panacea, pero es un camino a transitar que nos permite orientar hacia dónde dar los pasos en común para poder ir terminando con el conflicto que existe, para ir terminando con la violencia, para poder avanzar en el desarrollo. Bueno, entonces me parece que los puntos extremos deberían Quizá bajar el un informe, poco o oye, escuchar un quizá poco el más. informe tenga buena vejez. Vejez me refiero a un año más, 2 Veremos. años más. Sí. Veremos. Y le cobraremos la palabra a Cristian. Aquí, que en dice este mismo que- canal. ¿Cómo fue que dijiste? Si en 5 años más. No, pero 5 es mucho. Mucho es 5 igual, ¿ah? Porque ya vamos a tener. No, porque además si son gobiernos Otro van a círculo tener electoral. que solucionar el problema con el Estado sitio. También, es cierto. Bueno, ahí quedan, ¿ah? Queda grabado todo, en todo caso. Y es un tema que evidente a partir de la evacuación de el informe va a seguir generando todo tipo de comentarios, reacciones más o menos encendidas a propósito de una visión que hay sobre un conflicto que claramente tiene distintas visiones. Recomendados, casi se me va. Recomendados para el día de hoy, para bajar un poquito la tensión, a ver si tenemos consenso al menos en los recomendados. Cristian, Libro sobre el... No, mentira. Libros de cayuqueo. Muy breve, un libro de King Fulmer. muy breve. Una serie muy liviana. 4 estaciones, 4 seasons. ¿Es buena o no? Entretenida. No, Ya. es, No, no pero- es una obra maestra, pero protagonizada por Tina Fey, Steve Carell. Tiene algunos momentos muy jocosos. Liviana para pasar. Después de ver este programa, usted puede ver el capítulo 1 y tranquilizarse. Y ir a comerse unos piñones. Exactamente. Connie, tu recomendado. Yo, bueno, tuve un fin de semana largo de trabajo, así que no hice muchas cosas entretenidas. Así que también voy a recomendar una película que no está nueva, pero Los dos papas, que además va en concordancia con lo que estamos viviendo estos días. Yo no soy religiosa, tengo profunda respeto, mi abuela era profundamente católica y progresista, así que aprendí mucho de ella y creo que es una película que tiene unas frases y unas conversaciones que son súper inspiradoras para todos y todas, independiente de sus creencias. Lloré harto, fíjense, así que la recomiendo, es muy, muy bonita. Muy bien. Quique Mujica, su recomendado. Yo le voy a recomendar una serie que está en Netflix, se llama Chef Table, que son historias de chef. Y en esta edición ¿Te las gusta van la renovando cocina, acá. eh? Bueno, me encanta. Y son historias no solamente de cocina, sino que de estos tipos que son verdaderos artistas, son los mejores chefs del mundo. Y como una buena parte, fíjate que son historias de fracasos y fracasos, restaurantes fracasados que no les resulta, tipos solos que pierden plata, perseveran y se transforman en chefs los mejores del mundo. Hay una historia que les recomiendo de el mejor chef norteamericano, se llama Thomas Keller, que se la pasó pésimo, mal, y él después de darse la vuelta reconoce todo su egótico, narciso, todos los errores que cometió, y cómo le falló, cómo de pronto le faltó a la identidad, que al final la alcanzó a lograr, y ahí le empezó a ir bien, después de una búsqueda larga. Y él hace una comida súper sofisticada, pero por ejemplo tiene un taco que parece un helado, un cono de una masa exquisita con un tártaro de atún arriba. Y él se dio cuenta cuando con un amigo, se encontró y fueron a comer un helado, vio esto y dijo, por ahí tengo que ir. Comida fina, pero entretenida. Y el mejor chef uno de los mejores chefs ¿Y del esto es mundo. para verlo con el estómago vacío o se recomienda lo contrario? Es que da pena comerse los platos tan lindos. Y eso es lo que me pasa a mí con ese tipo de planes, es verdad. Yo creo que es una situación común. Muy bien. Le agradecemos a nuestros panelistas en el día de hoy su participación en este debate encendido, acalorado a ratos, pero con mirada de puntos de encuentros para en el diálogo, en la conversación, tener resultados. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente jornada. Connie, Cristian. Que sea una Quique, excelente muchas jornada. gracias. Gracias. Que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Por la sintonía.